Maya y Olga lo recibimos. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes, Olga, Graciela, Hugo, ¿cómo están a toda la audiencia? También buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ministro le iba a decir. Ingeniero, nos estamos haciendo eco en esta tarde de esta publicación que ha hecho la UCA, ¿sí? La Universidad Católica Argentina, con respecto a una situación que nos parece bastante alejada de la realidad, porque hablan de pobreza estructural, ¿no? Y en ese sentido queríamos consultarle cuál es la situación desde ese ángulo de lo que serían las rutas de Formosa, ¿no? Estamos hablando de nuestros corredores que nos permiten comunicarnos entre todos los formoseños. Bueno, sí, es totalmente alejado de la realidad, porque si hay una provincia que creció y que incrementó toda la red vial, tanto en red primaria, secundaria, terciaria y en pavimentación, fue Formosa, a partir del acompañamiento en ese tiempo del presidente Néstor Kirchner, que permitió que por medio del acta de reparación histórica Formosa pudiera tener esa inversión que había sido relegada por mucho tiempo, por muchos gobiernos, por décadas y décadas de esa inversión. Cuando tuvimos ese acompañamiento de ese gobierno nacional, pudimos triplicar la red pavimentada, que en el año 95 era de 754 kilómetros, pasamos a más de 2.560 kilómetros. Y si hubiéramos seguido con gobiernos nacionales que nos hubieran acompañado, hubiéramos tenido muchísimo más kilómetros más pavimentados, y aparte hubiéramos seguido con un plan de repavimentaciones que teníamos por convenio con Vialidad Nacional y con organismos de crédito, que iban a permitir tener un plan de repavimentaciones de muchísimos corredores, tanto en rutas provinciales como en rutas nacionales. Recuerden que en el 2016, cuando asume Macri, deja sin efecto todos los convenios que teníamos en ese momento, y bueno, después tuvimos de nuevo un gobierno popular que acompañó al interior del país, donde pudimos seguir con este plan estratégico que tiene la provincia en materia de infraestructura y infraestructura vial específicamente. Y bueno, ahora tenemos otra vez un gobierno nacional que nos relega de esa inversión. Pero todo lo que ha hecho la provincia y que sigue haciendo, porque pese a todos los recortes, a todos los ajustes, a toda la desinversión que tenemos del gobierno federal, la provincia sigue realizando inversiones en obra pública que nos permiten seguir con un plan de ejecución, por ejemplo, de estabilizados granulares en distintos corredores, en distintas rutas provinciales y caminos vecinales y accesos, planes de bacheo en distintas rutas provinciales, y también con proyectos a futuro, porque no nos detenemos, seguimos tenemos un banco de proyectos, pero seguimos ejecutando proyectos ejecutivos de distintas rutas provinciales y planes de mantenimiento, porque tenemos la esperanza de tener de nuevo un gobierno nacional que apueste al interior y que invierta en el interior, porque para eso justamente tienen que ser los gobiernos federales y tienen que tener la disposición de los impuestos que todos pagamos, lo cual no está pasando en este actual gobierno nacional. Ingeniero Cafa, muy buenas tardes. Uno, al hablar de obra pública vial en la provincia de Formosa, obviamente reconoce lo que ha ocurrido con la pavimentación de la Ruta Nacional número 81 en su momento, que fue que ha convertido esa obra tan importante en un corredor bioceánico, pero recuerda que también había otros dos proyectos, ¿no? Tanto al norte como al sur del 81, al norte la Ruta 86, que la idea era que llegue hasta la provincia de Salta, lo mismo al sur del 81, la Ruta 81 con la Ruta Provincial número 9, ¿no? Obras proyectos que lamentablemente han sido neutralizados, como se dijo en su momento, totalmente paralizados ya en esta etapa. Usted hablaba de la esperanza de que algún día se reactiven estas obras. ¿Hay que ser optimistas? ¿Se podrá pensar en una reactivación con fondos nacionales al menos de estas obras? Yo quiero ser optimista, pero con este gobierno actual, con esta mirada actual, va a ser difícil.
tenemos el año que viene la oportunidad, toda la ciudadanía, de elegir otra mirada, otro tipo de políticas que nos va a permitir retomar esa senda que teníamos con gobiernos populares, con mirada federal, que permitió no solo a Formosa, sino a muchísimas provincias. Acá tenemos al lado al Chaco, tenemos a Corrientes, o sea, y eso hay que remarcar, que en esos gobiernos populares no hacían distinción de gobiernos provinciales. Todos tenían inversión en distintos tipos de obras públicas y en infraestructura vial, lo cual es un olvido actualmente. Nosotros tenemos conversaciones permanentes con los administradores y presidentes de las vialidades provinciales de otras provincias, y tienen la misma realidad, inclusive con la última novedad que les quieren pasar tramos ya de rutas nacionales a jurisdicción provincial, y que se arreglan como puedan, que consigan los fondos como puedan, y le permitirán cobrar peaje. Esa es la solución que le dan. Pero yo pienso que tenemos el año que viene una oportunidad de justamente elegir otro tipo de gobierno, porque estamos viendo en todo el país el desastre que están haciendo actualmente, no solo en infraestructura vial, en energética, en lo que es la energía atómica, en el manejo de los recursos hídricos. Hemos visto cómo han disuelto el ENOSA, el FONAVI, ahora quieren ir por el Servicio Meteorológico Nacional, por el INTA, quisieron disolver Vialidad Nacional, no se lo permitió la Cámara de Diputados, pero lo desfinancian totalmente, no le asignan recursos. Entonces es inviable un proyecto nacional como nacional si queremos ser país soberano, tener independencia económica, apostar a un futuro de desarrollo productivo y económico, con nuestros recursos, con nuestras empresas, con nuestra inversión, que es totalmente factible, y ya lo hemos demostrado en otros periodos. Así que yo soy optimista con eso, de que haya un cambio y que se retome la inversión en obra pública. Inclusive tenemos organismos de financiamiento internacional como son el BID, la CAF, el Banco Mundial, que permanentemente están ofreciendo financiamiento, y que el gobierno nacional no da el aval para que las provincias puedan avanzar con distintas obras de infraestructura. Hemos visto lo que pasó con el acueducto del norte, que va por la 86, estamos viendo lo que pasa con el puente Cano Pilar, que ya prácticamente estaba para definir el proyecto licitatorio, que está todo parado. O sea, se ve que ideológicamente este gobierno no quiere saber, o no está dentro de su prioridad en la obra pública, y bueno, eso resiente directamente sobre la población. Y en lo que es materia vial podemos ver cada vez más accidentes, más afectación a lo que es el transporte de mercaderías, de insumos, pero sobre todo en la seguridad vial, en la pérdida de vidas humanas. Así que es necesario cambiar esta política o esta mentalidad, o si no, nuestra infraestructura se va a destruir totalmente. Algo que nos costó décadas y décadas de inversión se está destruyendo en forma exponencial todos los días. Ingeniero, en esto que usted nos está comentando y que donde estamos escuchándolo atentamente y a su vez estamos viendo imágenes también al respecto, hay muchas rutas que son de competencia federal, ¿no? Y donde hay un total abandono. Sin embargo, la provincia de Formosa, en este caso, y así como también otras provincias, ¿no?, se hacen cargo con fondos genuinos, recursos propios, para llevar adelante el mantenimiento, la reparación, como lo hace su organismo de vialidad provincial. Refiero esto también porque hace poco se llevó adelante el Encuentro Federal del Agua, porque muchas veces no se difunde, no se cuenta la verdad de las cosas o la realidad que se vive aquí en nuestra provincia, y fue en ese lugar donde se congregaron incluso organismos nacionales, ¿no? Y ahí se pudo exponer todo lo que se lleva adelante aquí en esa materia, aquí en la provincia de Formosa también, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de la gente, digo.
Así es, bueno, en esa reunión que fue hace poco en la sede del Consejo Federal de Inversiones, que tuvimos con el ingeniero Zambón, el ingeniero Castellano de la Comisión del Río Bermejo, bueno, pudimos reunirnos con todas las provincias, justamente es federal, con todos los organismos que están relacionados al manejo, a la gestión de los recursos hídricos, del agua potable. Y bueno, después había mesas de exposición, de debate, y bueno, ahí nosotros pudimos exponer todo lo que hace la provincia en el manejo de las aguas del río Pilcomayo, por ejemplo, del río Bermejo, también lo que hacemos con el bañado de la Estrella, la distribución por los distintos canales, cómo es la gestión de los recursos en nuestra provincia. Y vimos cómo es en otras provincias una realidad totalmente distinta, donde tienen déficit permanente, sobre todo en la zona oeste, por los cambios climáticos que está presente, cómo ellos en muchos casos cobran el agua a los rentistas y a los que usan el agua por justamente el déficit que tiene. Nosotros en Formosa, con fondos provinciales también, porque hay que recordar que todas estas obras que permanentemente se ejecutan en todas estas cuencas las hacemos todo con recursos provinciales, no tenemos un acompañamiento del gobierno nacional para obras tan importantes como es el manejo del río Pilcomayo, que es internacional. Y por ejemplo, tuvimos otros años otros gobiernos que nos acompañaron, pero actualmente no. Así que fue muy fructífero, pudimos compartir un montón de experiencia y poder compartir también las experiencias de ellos y cuál es la realidad de los recursos hídricos en la Argentina. Ingeniero, nos queda muy poco tiempo, por eso le pido por favor que nos cuente un poquito qué nos quiere contar usted con el mapa que nos envió, que es un mapa de la provincia de Formosa y que es muy interesante, pero quisiera que usted nos cuente qué tenemos que mirar particularmente de esa imagen. Bueno, nosotros tenemos una planificación estratégica del fortalecimiento, la consolidación de la red vial. Tenemos una columna vertebral que es la Ruta Nacional 81, que hoy ustedes mencionaron, que pudimos terminar de pavimentar inclusive en el tramo de Salta y se llegó hasta la Ruta Nacional 34, esa es nuestra columna vertebral. Después ven un corredor al norte, que es la Ruta Nacional 86, que si hubiéramos seguido teniendo un acompañamiento del gobierno nacional, esa línea que está arriba estaría hasta el límite con la provincia de Salta, como habían dicho ustedes, y en algún punto se iba a hacer un puente sobre las correderas y íbamos a poder conectarnos a la provincia de Salta. Después, en la parte sur tenemos como eje estructurante la Ruta Provincial 9, que cuando pudimos pavimentar un tramo importante desde Colonia Cano hasta Mansilla, después de Mansilla hasta el Colorado, después del Colorado llegamos hasta Bañaderos y hubiéramos seguido hasta Subteniente Perín si no nos hubieran paralizado el financiamiento en ese momento. Y después todos los corredores que hemos hecho de rutas provinciales transversales, como la Ruta Provincial 28, la 26, la 24, la 3, la 23, la 20, que si ustedes ven se van formando cuadrículas que nosotros decimos circuitos productivos, y dentro de esas cuadrículas hay una red de caminos vecinales, que es la red terciaria, que permiten a cada uno de esos parajes o localidades tener un acceso rápido a una red pavimentada o de estabilizado granular. Nosotros tenemos un plan de seguir pavimentando, tenemos proyectos ejecutivos de varias de estas rutas ya, y después vamos avanzando con recursos provinciales en la construcción de numerosos estabilizados granulares que permiten circular en condiciones climatológicas adversas, por ejemplo en la 32, la Ruta 8, la Ruta 5, la Ruta 4,
Y bueno, en algún momento vamos a tener otra vez el acompañamiento para ir pasando de estabilizador anular ya a una pavimentación. Pero lo importante es que hay una planificación, están los proyectos, está la inversión necesaria que hay que hacer, y bueno, todo lo que podemos hacer con recursos propios lo estamos haciendo, y los que requieren mayor inversión, bueno, vamos a necesitar un acompañamiento del gobierno nacional. Ingeniero Cafa, muchas gracias. Gracias a ustedes como siempre. Allí la palabra de ingeniero Javier Cafa, que es el administrador de la dirección.